¿O sí? O sí. No. ¿Del tema que vamos a hablar te hace vibrar? Sí. Hace vibrar multitudes. Wow. Ah, la. Multitudes. Hola. Sí, el deporte rey. Vamos a hablar. Rey. Sí. El fútbol. El fútbol. El El fútbol. balompié. Sí. Suenan las trompetas Sacame de la la trompeta de la 12. No es de la 12 Sacámela. igual, de la es de Va de casi Boca. todas las bandas del fútbol Bueno, sí, argentino. pero serán tienen- recontra apropiado y no me gusta. Ahí están apropiadas, Y sí. Agustina, que es re gallina. Y hay algo de que estuve leyendo mucho en redes. Agustina que pasa por todos los clubes, ¿viste? Ella Pará. después decía que era de estudiantes. Después sube fotos Yo sí iba a enojar. foto con la camiseta de Yo no gimnasia. paso por todos los clubes. Mamita ¿Podemos querida. volver a hablar de lo machirulo que es eso cuando tenemos compañeros de este mismo espacio radial que literalmente tienen camisetas de todos los clubes? Está mal. Yo siempre dije que está mal. Bueno, ¿por ¿Estás qué hablando se de direccionan a mí? Nicanor Pujol? Sí, claramente. Claramente. Bueno, El gran pero- Pujol. Yo no soy amigo de él igual, no lo conozco. Bueno, yo estoy planteando un tema sobre la mesa. Está bien, otra vibración que ha llegado. ¿Qué llegan? ¿Qué estás llegando? Sácame en la esta información de último mierda. momento? Porque hizo un gol Rodri Castillo, Ahí va. ex Gimnasia y Esgrima La Plata, está jugando para Lanús. ¿Lanús contra quién está jugando? Sarmiento de Junín, en el Leva Perón, justamente. Sarmiento de Junín, mira. En el Leva Perón, así es. Leva Perón. Está ¿Casualidad? perdiendo. No lo creo. No. Siempre juega en el Leva Perón, porque se llama así la cancha. Bueno, Es una causalidad. es una causalidad, exactamente. No sé por qué, ¿eh? No sé por qué se llama así. Porque también el de Instituto Atlético Central Córdoba Espera, pero esto es... y el de Racing, Pero me fui. Esta cancha es de Sarmiento. Sarmiento, de Junín. Sí, en Ah, Junín. le podemos preguntar a Delphi. Que son sus pagos. Que son sí. sus pagos, Pero a ¿verdad? ella no le gusta Junín, me dijo. No, pero... Pero puede saber. Pero tiene puede saber la data. Yo historia. sé que tiene data de Sarmiento de Junín porque de hecho la Sí, conozco sí. por... Bueno, perdón. por ella. El columnista de las mañanas Perdón, claro. es Auti. juninense. Aus es juninense. Justamente iba a la cancha y tiene sí. indumentaria. Es verdad. De Bueno, Sarmiento de Junín. le preguntaremos a ver si hay alguna historia ahí con respecto a... El indio y el verde. No sé por qué le dicen el indio, pero así le dicen. A Sarmiento de Junín. Volviendo. Bueno, también la aclaración, Instituto Atlético Central Córdoba y Racing Club de Avellaneda tienen nombre Juan Domingo Perón en su estadio. El de Racing es porque lo hizo justamente Perón para los Juegos Panamericanos de 1951, soñando con tener los Juegos Olímpicos del 56, que no termina sucediendo. Hubiese sido increíble. Bueno. Otra historia. Otra historia, otro momento del asombroso Sí. mundo de Goyo. Deporte reina, deporte rey, el fútbol, ¿no? La diva de los deportes, casi una empresa cultural por sí sola, Sí. una disciplina muy, muy importante, que surge en las Islas Británicas, ¿no? Como la gran mayoría de los deportes. Y vamos a ver por qué la gran mayoría de los deportes surgen ahí. Y por qué el fútbol es el deporte rey. Bueno, es una buena... Digo, por eso uno dice, ¿qué me importa? Bueno, No. algo te va a importar, gordo. Obvio. Gordos Quédate. atentos, ¿o no? Quédate ahí que vas a ver. Bueno, a ver. Quédate ahí, quédate ahí. Porque además es llamativo, porque vos dijiste muchos deportes. La gran mayoría de... En un lugar que más allá del poderío, Sí. tampoco es muy grande en extensión, o sea, como que hay una cuestión Bueno, que sorprende. en realidad es el reino, ¿no? Y tenía una extensión territorial muy, muy grande en ese momento. Y fue llevando a sus colonias Claro. sus deportes. Sí, tiene mucho sentido, claro. Argentina no era su colonia, sin embargo, Argentina y Brasil, lejos de ser colonia inglesa, no lejos, coquetearon en Lamentablemente sus no momentos. lejos, pero se entiende, sí. Bien, van con la música. El cono sur se ha apropiado del fútbol y lo ha hecho propio, ¿no? Bueno, ¿qué sucede? 1700, 1800, revolución industrial, la gente empieza a tener mucho, mucho tiempo libre. No solo la gente que antes estaba todo el tiempo labrando la tierra, es decir, los siervos, sino también los nuevos ricos, que serían no solo las familias nobles, que ya estaban al pedo todo el día, sino aquellos que en la acumulación originaria que plantea Marx y demás, empiezan a conseguir máquinas y demás, perfeccionar cosas y se vuelve la burguesía, y esas familias burguesas empiezan a mandar a sus hijos a escuelas, y en esas escuelas estaban al pedo. A veces, ¿no? Obviamente tenían tiempo libre porque no podían estar enseñándoles cosas 24/7. Y no, por supuesto. ¿Qué hacían en ese tiempo libre? ¿Qué hacían? Bueno, mens sana in corpore sano, ¿no? Pensaban que para tener una mente sana necesitaban tener un cuerpo sano. Eso algo que con el tiempo se supo que era una verdad, ¿no? Claro. Que realmente Sí.
cuando uno no hace Sí, que actividad había física, algo químico ahí. claro, hay cosas químicas ahí que es mens sana in corpore sano. Bueno, entonces empiezan a hacer actividad física, mucha actividad física. Y no solo actividad física, es decir, no solo correr, empiezan, antes algo que hacían mucho era cazar, ¿no? Y ese tipo de cosas, pero empiezan cada una de esas escuelas, Eton, Cambridge, Oxford y demás, empiezan a agarrar otras cosas, empiezan a agarrar algo que es algo nuevo, que es una pelota, ¿no? Empiezan a agarrar distinto tipo de cosas y a jugar con las manos, con los pies, en distintos campos y demás, para divertirse simplemente. Entonces, bueno, yo soy de Eton, vos sos de Cambridge, vos sos de Oxford, y tenemos todos juegos medianamente parecidos, pero que no son todos iguales. ¿Qué está sucediendo que se ríen ustedes? ¿No Estamos importa? distraídos. No, Estamos no. distraídos. Vos sí. Después vamos a retomar esta conversación. Ok, ¿tiene algo que ver con el chat de Sí, YouTube? Claro. Que vos estás muy en Está tema acalorado. porque... Están hablando de fútbol. Es Están hablando de sobre fútbol. River y Boca. Claro. ok. Sí, por eso. Pero, A mí no me compete. No, me interesaba justamente por dónde ibas, así que seguí, por Ok, favor. seguimos. Gordos. Seguimos gordos. Bueno, la gente de Eton habla con la Sí. de Oxford, habla con estos. Eran las grandes familias patricias, ¿no? De Inglaterra, de Escocia, bueno, del Reino Unido. Y empiezan a decir, che, pero vos jugás con la mano, yo juego con los pies. En el mío no vale el pase para atrás, en el tuyo Ujú. sí. Hagamos así. ¿Qué hacemos? Claro. Hagamos unas leyes del juego y unifiquemos y juguemos entre nosotros. ¿Qué les parece? Bueno, y así, y le pido al operador la imagen, se crean... Estaba preparado. No, recién fue esto. Las leyes del juego. De Mirá. Laws of the Game. Y entonces, ¿qué sucede? Todos jugaban con el pie, es decir, con el foot Balompié. y Foot. con una pelota. Ball. Ball, ¿no? Entonces, Fútbol. se crea la Association Football. Ahí va. ¿Y qué era la Association Football? Bueno, el fútbol que se jugaba de esta manera, ¿no? Y va a cambiar muchísimo a lo largo de los años, va a ser muy distinto al fútbol que conocemos hoy en día, pero eso es lo primero que conocemos como el fútbol moderno. Claro. ¿Y por qué este es el Association Football? Porque todos los demás siguen llamándose fútbol. Por ejemplo, hoy existe el fútbol gaélico, ¿Cómo? hoy existe el fútbol australiano, hoy existe el fútbol americano. Claro. Está bien, son Que las cada las una de sus variantes. colonias iba diciendo, yo no voy a jugar al fútbol que jugás vos, me voy a quedar con mi fútbol. Que eran todos muy similares, es decir, todos se patean, pero tenían esas variantes. El Association Football es el que más termina pegando, ¿no? Ahí va. Obviamente. Se llamaba así, qué feo nombre. Association Football, sí. Porque fue una asociación, digamos, Claro. de todas las grandes Que escuelas. Está bien, sí. ¿Qué? No, y que conformó este sistema de reglas que Claro. hizo que las particularidades que hoy tiene, o las bases. Las bases de las particularidades que fueron creciendo para después crear la Football Association, que es la FA, que a día de hoy sigue siendo la Asociación de Fútbol Inglés, que crea Mira. la FA Cup, que es la competición más vieja de la historia del deporte. Bueno, Mira, se crea esto entonces y empieza a llegar. Esto es en 1863. En la República Argentina, en el cricket de Palermo, se juega 4 años después el primer partido de fútbol en la República Argentina Mirá. de manera oficial. Jugaban colorados contra blancos, así se llamaron los dos equipos. en 1867. 4 años después. Claro, es un montón. O sea, es un montón. O Sí, sea, sí, el fútbol a la Argentina fue uno de los lugares a donde más llegó porque estaban las familias patricias que hacían los ferrocarriles. O Claro. sea, venían obreros, pero también venían los jefes, ¿no? Sí, y ahí la relación con Inglaterra. Y ahí empezó a llegar primeramente el fútbol. Pero después... Mira. Y ahí hay dos grandes ramas que se separan dentro de Inglaterra, que es el fútbol que se puede jugar para adelante y el fútbol que no. Es decir, lo que después va a ser el fútbol y el rugby. Esos son los dos grandes deportes más viejos del mundo. Oh my Después va a estar el fútbol gaélico, el fútbol americano, el fútbol australiano y demás, pero las dos grandes separaciones son el fútbol y el rugby. Bueno, nada. Suceden estas cosas. Increíble. Primeramente era... Como el indio de Sky. ¿Qué? Como el indio de Sky, efectivamente, o como... Bueno, Así de sí, sí. importante. Sí.
Bueno, en su unidad y en su salvedad, separación. en su salvedad, con sus salvedades, Sí, Claro. algo que se une mucho y se termina cerrando, yéndose para otro lado, ¿no? Totalmente. Puede ser el peronismo. Bueno, pero ahí hay como más. Eso será tema para abordar en otra columna. Para otra digo yo. columna. Entonces serían más vertientes, tal vez. Claro, bueno, entonces el fútbol gaélico y todo lo Sí. demás son las grandes vertientes de el fútbol, el deporte madre. Después sale el hockey, un montón de otro tipo de deportes que vienen todos de Inglaterra y que ninguno de Inglaterra es el mejor, lo cual resulta gracioso. Por lo que son. Pero. Entonces, por eso el fútbol es el deporte rey. Bueno, no se sabe bien por qué pegó exactamente mucho más el fútbol que el rugby, pero lo que sucede es que las grandes escuelas patricias empiezan a hacer, ¿no? Después de las laws of the game, como le dijeron, hacer las competencias y pegó mucho más en las clases bajas inglesas el fútbol que el rugby. Entonces, después sale este dicho que es el rugby es un deporte. Sí, que es mucho más asociado a. No, bueno, más allá de eso, el fútbol es un deporte de caballero jugado por. No me acuerdo cuál es la. Ah, hay una frase concreta. Sí, el fútbol es un deporte de caballero jugado por no sé qué y el rugby es un deporte de no sé qué jugado por caballeros. Porque después, cuando las clases bajas inglesas se apoderan del fútbol, esas grandes escuelas se mudan al rugby. Algo que sucede exactamente igual en Argentina. Los primeros campeones del fútbol argentino, de un fútbol completamente distinto, no el fútbol argentino, pero son Belgrano Athletic, Alumni, no jugaba Newman en ese sentido, pero los clubes que después se mudan al rugby y dejan el fútbol de lado porque lo empezaron a jugar los negros, que en este caso eran los negros de acá, no los argentinos. Pero digo, sucedió Mirá, algo muy no, similar. es que te iba a preguntar justamente en qué momento es cuando empieza más el arraigo en todas las clases sociales y cuando se desliga un poco. Bueno, empieza en el 1900 más o menos con las grandes aluviones en Argentina, con las grandes aluviones inmigratorios. Claro. Dejan de jugar solamente los grandes clubes y los clubes de trenes, que son Ferrocarril Oeste, Rosario Central, Central Córdoba Rosario y algún otro más que me estoy olvidando en este momento. Midland también. Ah, son todas. Esas son estaciones o clubes de coso, de ferrocarriles. En el caso de Peñarol en Uruguay lo mismo, es el Peñarol antes era Railway. Pero bueno, cambió Mirá. el nombre a Club Atlético Peñarol. Sí. Pero bueno, después empiezan, ¿no? Los clubes tanos, por así decirlo, españoles, gallegos y demás. Y ahí se mudan completamente. Cuando empieza a jugarse por guita, los tipos dicen, che, yo para esta no estoy. Y se van. Le pasa a Geva, más que nada. La gran mayoría de los clubes de gimnasia y esgrima se van también. Gimnasia y Esgrima de Rosario no tiene gran fútbol. Gimnasia y Esgrima de Mendoza sí. Gimnasia y Esgrima de La Plata también. Pero Gimnasia y Esgrima de Santa Fe y Gimnasia y Esgrima de Rosario no, por ejemplo. Pero que son todos clubes que se copian de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, que es el GEVA. Volviendo un poco a Inglaterra y a todo lo que nos competía en esta primera columna, era un poco esto, ¿no? Bueno, ¿qué sucede? Las mills, ¿no? Lo que tenía Inglaterra, que eran las cosas de lana, empiezan a inscribirse en estos torneos de fútbol y, por ejemplo, cada pueblito tenía una lanera y hacía un club del cual era el dueño de la lanera. Entonces decía, yo voy a contratar gente que sea buena jugando al fútbol. No me importa que sea buen laburante, simplemente quiero que el Mira. domingo juegue Está diciendo todo. en la FA Cup, claro. Bien. Quiero que juegue en la FA Cup conmigo. Y después de unos primeros 10, 20 años de dominio de los Old Etonians, de los Old Alumnians y demás, que significa Old Etonians es los viejos Etonians, es decir, los que se egresaron Ahí va. de Eton, de la escuela de Eton, que es uno de los primeros campeones. Y así, demás, como así Newman solo pudieron jugar jugadores que fueron al colegio de Newman, ¿no? Claro. Y ese tipo de cosas. Bueno, ¿qué sucede? Nada. Empiezan a aparecer estos nuevos clubes que son el Manchester y demás. En realidad Sheffield primero son otras y después llegan los que nosotros vamos a conocer acá. Pero bueno, se da eso. ¿Cuándo se juega el primer partido oficial en la Ciudad de La Plata?
¿Cuándo? Porque el Club Gimnasia de Esgrima de La Plata se Atención. funda en 1901. Perdón, ya lo spoileé, es en 1901. Pero se funda en 1887. ¿Pero qué pasaba? Ah, Gimnasia de Esgrima de La después. Plata Era hacía de- gimnasia y esgrima, esgrima. claro. No hacía fútbol. Es el... ¿Y contra quién es? No, es un combinado 1 y 2 de gente que quiso jugar al fútbol. Che, tengo una pelota acá. Un partido. Ahí, ¿y dónde se juega? En el bosque, seguro. ¿En qué parte? No sé. No sé. Hoy hay una intersección muy muy conocida de la ciudad de La Plata. Muy. Ya existía el Colegio Nacional Rafael Hernández. ¿Dónde está el ex zoológico? No, al lado del Colegio Nacional Rafael Hernández, donde hoy funciona la Facultad de Ingeniería y en realidad el Ujú. patio de la Facultad de Ingeniería, ahí se funda un lugar para hacer deportes Mira, y hasta 1904 es la única cancha que había en la ciudad de La Plata. Mira. mira. Después la expropian para 1905 para hacer la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional ¿Dónde de La son los Plata. ingenieros? Así es. Bueno, nada, un detalle Mira. muy Datos. pequeño. Pero bueno, por eso Gimnasia de Esgrima no jugaba al fútbol, porque era un deporte que no interesaba en ese momento, era un deporte de negros, ¿no? O sea, cuando ya se funda Gimnasia ya lo habían tomado los negros, entonces bueno, no. Y es por eso que después se funda Estudiantes, ¿no? Porque justamente Gimnasia no le da bola al fútbol y Estudiantes de La Plata querían jugar al fútbol y fundan el Club Estudiantes. Ahí el vikingo comentaba la frase. Él es Sí. muy fanático del rugby. Él es, ¿Ha ¿ha jugado? jugado o no? ¿Es de acá de La Plata él? Dice, ¿aguanta el rugby? No. No. Ok. No, para saber el club, digo. Pero, bueno. ay, no sé si... San Fernando. San Fernando. Y nos decía que, bueno, la frase es, el rugby es un deporte de bestias jugado por Ese, caballeros. ese, El exactamente. fútbol es un deporte de caballeros jugado por bestias. Exactamente, bueno, que da un poco cuenta Sí, de al esto. revés. Pero bueno, antes sucedía eso, el famoso fair play que nosotros conocemos ahora, Sí. en realidad era que jugaban por lo que ellos llaman the beauty of the game, que era porque era bello, ¿no? Mirá. Entonces era bello jugar y no tenían árbitro. O sea, los primeros campeones argentinos jugaban sin árbitro porque jugaban al fair play, era por la belleza de... La competencia surge después, cuando los tipos de las MILF dicen, no, yo te quiero ganar a vos, no me importa Claro. la belleza, te voy a romper el orto, perdón la palabra. Pero y ahí Sí. entonces empiezan a pegar y demás, y entonces tienen que crear reglas que no vale pegar, no vale Claro. esto, no vale lo otro, y empieza a tener que haber árbitros, el famoso referí inglés, ¿no? Sucede en Inglaterra, ya en Argentina es distinto. Pero bueno, el rugby, por ejemplo, hoy lo mantiene mucho más, ese fair play. Porque como no se popularizó tanto con las masas y demás, por ejemplo, cuando van a patear a los palos ahora, técnicamente el local no puede silbar al equipo rival y ese tipo de cosas que se fueron manteniendo. Bu. Claro, eso, y ponen en las pantallas, si hay pantallas, no silbes, no sé qué, y en el ¿En fútbol serio? eso no existe. No, obviamente. Además, No. no serviría, o sea, por más que me pongan la pantalla en Claro, no, No igual putees. ya ahora en el rugby tampoco sirve, ¿no? Claro. Ya la gente insulta al rival, Sí. pero se mantiene un poco más eso. Y algo que también sucedió, por ejemplo, acá no tanto, digamos, no fue tan nocivo o lo que sea, pero en Sudáfrica era el apartheid, ¿no? El apartheid era, Bueno, claro. jugaba al rugby y los negros jugaban al fútbol. A día de hoy sigue habiendo bastante poco negro jugando al rugby en Sudáfrica, ¿no? Era el deporte de los negros era el fútbol. Me vas a acordar a Lo mismo le pasó a Namibia. Invictus. Bueno, Invictus es película. como la Es historia un que es en los película. 90, es 1993 esto, ¿no es? Es un peliculón ese. Sí, de Clint Eastwood, ¿no? Un poco Sí. cuenta la historia de Nelson Mandela y cómo usa los Springboks, que tenía un solo negro, Sí. para tratar de unificar las ideas del país. Estuve viendo en Twitter, hay un montón de movimientos como que reivindican el apartheid. Pensé que no existía semejante gente, pero bueno. En Twitter- En este planeta. Pero digo, de reivindicar, de decir, así se En vivía esta en etapa. Sudáfrica en los 70 y ponían, Y viste, sí, fotos de bueno. blancos y digo, flaco. Estamos Flaco. presenciando Y aparte- la decadencia del occidente. Sí, pero ya, digo, le costó a Sudáfrica mantenerse en el apartheid tanto tiempo. Le costó, lo echaban
de Sí, ciertas sí, cosas. Y ahora obvio. como flaco, te fuiste a la mierda. Mirá Flaco, te pasaste que, en 1000 pueblos. O sea. mirá que somos racistas todo, pero Sí, estás sí, y mirá que cualquiera. tampoco somos, mirá que somos la ONU nomás. Sí, Pero... sí, somos la ONU, pero bueno, te está yendo un poco la mierda. Bueno, a Namibia le pasa lo mismo. Y a algún otro país que me estoy olvidando, lo que era Rodesia, que creo que es. No sé si Kenia, Etiopía, toda esa zona. Bueno, Ahí va. ex colonias inglesas, holandesas que fueron heredadas. Si le Claro, pido, por sí. ejemplo, que busque. Si le Claro, pido, por sí. ejemplo, que busque Estadio Argentino de Quilmes. Lo estás rematando. No, va a aparecer. Y va a aparecer una de las viejas tribunas techadas que se mantienen, que la gran mayoría o se quemaron o se demolieron. Mira. Eso era un clásico platense que creo que es el 6-1, un 6-1 de estudiantes con los profesores, no estoy seguro. Pero bueno, vamos a ver que la arquitectura, ¿no? Que cómo se fue perdiendo. Argentino de Quilmes justamente se llama así en contra de Quilmes Athletic Club, que era uno de esos clubes más patricios. Mira. Y este era Argentino de Quilmes, Argentino de Quilmes. que le está yendo muy mal, creo que ahora está en la primera C, justamente le dicen el mate también. Club Argentino de Quilmes. Eh, Juega mañana contra la Villa. ¿Contra la Villa? Entonces Sí. está en la B Metro, Argentina de Quilmes. Bueno, un equipo que estuvo en la primera división en 1931 y en 1938 me parece. Esto es Quilmes, donde fue Agustina Flores con la camiseta de Gimnasia. Atrás de eso hay una cancha de entrenamiento donde jugaron las Leonas mucho tiempo, donde se jugaron hasta mundiales, me parece. Mira acá. Esta. Bueno, sí, ahora la vamos a ver toda la cancha de Argentino de Quilmes. Sí, esa exactamente es. Pero Mirá qué ahora lindo. la compartimos para que todos lo vean, que es la vieja tribuna inglesa. La vieja tribuna inglesa donde todos los equipos antes la tenían y se fue perdiendo un poco la arquitectura. Ahí ¿Qué? mientras le paso al operador la imagen, me hace recordar como cuando pienso ay, no me sale la palabra, tipo de caballos, carrera de caballos también. Bueno, ¿no? sí, Como, en los pero de los hipódromos. hipódromos viejos, de películas. En los hipódromos sí. viejos, pero también, por ejemplo, no sé si se acuerdan, creo que es Corazón de Caballero, que se llama que un chico quería ser caballero. Me resuena. Y entonces los reyes tenían la tribuna con así, digamos, Claro. techada. Sí. Y toda la plebe lo veía al ras del piso. Bueno, Claro. justamente ahí está, la tribuna de Argentino de Quilmes, bien vieja, creo que es patrimonio, no estoy seguro, Claro. creo que no se puede Mira. demoler. Y estaría buena, la verdad. Sí, porque es una construcción. Creo que ¿Demolerla? Sí, no, mentira. todas las construcciones anteriores a 1930, dependiendo del municipio, pero en la provincia Mira. de Buenos Aires, ya no se pueden demoler. Mira. Y la única que sobrevive, o una de las Y- pocas que sobrevive, es esta Argentina de Quilmes. Casi 100 años. Sí, casi 100. Es un club muy, muy viejo. Quilmes es uno de los más viejos. Lucha con Gimnasia, ¿no? Ahí viendo. Porque, viste, no hay datos tan fidedignos de cuál es cuál. El club más viejo que practicó fútbol desde siempre es el Club Mercedes, en Mercedes, pero el club más viejo de la Asociación del Fútbol Argentino que participó ininterrumpidamente de fútbol fue Rosario Central. Nada, chicanas de quién es el decano y demás. Pero bueno. Bien. Gran columna. Bueno. ¿Viste? Arrancaste diciendo que No lo tenía. que no les va a interesar. Que no, sé qué, yo digo, que puede no interesar. Puede parecer que no me interesa el nada. asombroso, por eso es asombroso el mundo de No, Goyo. o sea, Yo me voy con datos. son datos y hay que darlos. Que Efectivamente. de otro lado piden el micrófono. Todo ganancia. Yo quiero decir que es completamente evidente, esto se lo quiero comentar a la oyentada. Dale. Goyo se hizo el que no tenía tema de cine, y claramente armó toda la coreo para volver a hacer su columna de fútbol. Jamás. Quiere hablar de deporte. No, pero metió ahí como bocaditos de todo. Dato platense, un poco de cine. Mirá, para ver la parte Multifacético. de la parte de los ingleses jugando en la parte de la escuela y demás, creo que hay una serie de Netflix, la voy a buscar ahora, que se llama The Beautiful Game, estoy casi seguro. Lo buscaremos. Ahí Agustín está. Lo estoy buscando. No, esta es una película de 2024, no es esto. No me acuerdo cómo se llama. Así hay que. Serie de Netflix. Claro. Así hay que. De
del principio del fútbol. Y me tiene que parecer. A ver. Un juego de caballeros. Ahí Un está, juego de justamente. caballeros. Un juego de caballeros muestra. A ver. Tiene aparte personajes bastante. 2020, bastante nueva. Sí, bastante nueva. Personajes que existieron realmente, Mira. ¿no? Es medio una boludez, pero se deja ver re fácilmente, digo, y es interesante y muestra un poco cómo los muchachos empezaron a decir, che, yo quiero jugar y quiero ganar guita y demás. Y nada, eso. También se puede... Y No, pero los nunca lo nombres hice. todos dicen... Literalmente. Algo de su historia. La historia. Todos los argentinos son generalmente cuando había un club. Hay muchos argentinos en todo en toda la República Argentina, no solo argentino de Quilmes. Y la gran mayoría son porque... Sé que decías tipo, sí, obvio que hay muchos no, argentinos en toda la República. hay muchos clubes que se llaman argentino o Sí, argentina. sí.